Hic praesens est stato dies, currens per amiciculum, God Cada día me cuesta levantarme más. Soy Arnau Dalgués y tengo 35 años, aunque aparento bastantes más, y me muero, o al menos eso parece. Aquí estoy, yo que he viajado por todo el mundo, conocido, he sido mercenario, mercader, hechicero, vamos, liante en general, siempre de aquí para allá, siguiendo el viento donde quiera que me lleve. Aquí estoy yo en un catre apestoso y lleno de pulgas, esperando a que los buenos padres de la iglesia de San Michel vengan a hincharme de cánticos hierbajos y de plegarias. Ya sé que no estoy bien de aquí, pero es que en este lugar todavía estoy peor, esperando. ¿Qué es lo que estoy esperando? Un milagro, un casi imposible, que me curen. Estos curas se piensan que todo se puede curar rezando y con las hierbas del claustro. Lo que a mí me pasa no se cura rezando. ¿Acaso no lo saben? ¿Qué tienen que saber esos pobrecillos si no han salido de su aldea en toda su vida? Hay hermanos que dicen que alguna bruja de este pueblo me ha hechizado y que ha entregado mi alma al diablo. Gracias al cielo, el hermano Regino de Prun hace poco ha escrito en el Canon Episcopi que las brujas no existen, que no son más que fruto de las imaginaciones impuras. Si no fuera por él, quizá ya hubiese ardido en la hoguera. Aquí me tienen recordando mis fabulosos viajes. Estuve 8 años en Bagdad. Ah, Bagdad. Qué ciudad. Qué mujeres. Allí, cuando me daban mis ataques, corriendo, me llevaban al Deir Hizkil, el hospital que tienen exclusivamente para las personas que perdemos la razón. Allí, los Hakim, médicos de verdad, me ayudaban. El Deir Hizkil, el gran médico y sabio Ibn Sina, me había tratado personalmente. Su medicina sí me servía y sus tratamientos me sanaban, pero estos pobres curas no saben ni lo que hacen. En el Deir Hizkil sí me ayudaban,
me hacían hablar, me escuchaban con interés mis problemas, me hacían hacer dieta, me daban medicinas, escuchaba música, jugábamos al ajedrez y me llevaban al hammam a tomar baños termales y poco a poco me iba reconfortando, mejorando y con el tiempo podía volver a continuar mi camino para ir de aquí para allá como el viento. Pero ¿y ahora? Aquí me tienen aguantando a esos frailes botarates que cada vez que blasfemo de dolor se ponen a correr como locos y a bendecirme con agua bendita, como si eso fuera a curarme. Ay, si pudiera volver a Bagdad.